María Zenobia Izquierdo Gutiérrez nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 30 de octubre de 1902. Fue una pintora mexicana, la primera en exponer sus obras fuera de México en 1930. Su primera exposición tuvo lugar en el Art Center de la ciudad de Nueva York. Su obra se caracteriza por el uso de intensos colores y temáticas que incluyen autorretratos, paisajes, naturaleza y muestras claras de surrealismo. A lo largo de su carrera, Izquierdo expuso en museos y galerías importantes de Estados Unidos, París, Tokio y Río de Janeiro, entre otros lugares. En 1948, la pintora sufrió un ataque de hemiplegia que paralizó la mitad de su cuerpo. Izquierdo falleció el 3 de diciembre de 1955. Sus restos ahora se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil. A 58 años de la muerte de María Izquierdo, que se cumplen hoy, la artista es considerada una de las pintoras mexicanas más reconocidas en el extranjero por sus retratos, paisajes e imágenes intimistas y metafóricas. Aquí se les recuerda además por haber sido la primera mexicana en exponer su trabajo en el extranjero. Las obras más sobresalientes de María Izquierdo son El retrato de Belén en 1928, El hombre con caballo en 1932, La alegoría del trabajo en 1936, Alegoría de la libertad en 1937, Ensayo de ballet en 1939, Viernes de Dolores en 1944, Payasos en 1945, Autorretrato en 1947, El idilio en 1947, La soga en 1947, La alacena en 1947 y por último El sueño y presentimiento en 1947. Remedios Varo fue una pintora española que nació en Angles en 1913 y murió en México en 1963. Relacionada en sus inicios con los movimientos de vanguardia, sus obras se inscriben dentro de un surrealismo muy personal. Remedios Varo estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en el año de 1936 participó en la exposición logicofobista realizada en Barcelona y desde entonces se acercó a los componentes del surrealismo francés. Pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Remedios Varo abandonó París y se instaló en México en el año de 1941. En 1956 presentó su primera gran exposición de carácter individual en Ciudad de México. A partir de ese momento, se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la pintura del país. De hecho, no fue hasta la década de 1950 cuando se dedicó por completo a la creación pictórica. Respecto a la pintura, sus gustos iban desde las exploraciones de diminutos mundos fantásticos y la metamorfosis de la figura femenina. Mito primero de la creación simbolizada por fuente natural de belleza y regeneración. Sus obras más conocidas, por su peculiar combinación de poesía y humorismo, destacan Insomnio, Modelo de traje para vagabundo y Vampiros vegetarianos. Sus obras son verdaderamente dignas de enriquecer el cuadro de honor a las mejores rarezas de la figuración surrealista española. La carrera artística de Remedios Varo se vio truncada por un fatal paro cardíaco en su etapa de plenitud creativa. Cabe destacar que después de ser exiliada en París, fue naturalizada en México y desde entonces se conoce como una gran pintora y una de las más destacadas de nuestro país. María del Carmen Mondragón Balseca, nacida el 8 de julio de 1893, pintora y poetisa. Nació en Tacubaya, Miguel Hidalgo, en México, más conocida como Nahui Holguín. Su padre fue el general Manuel Mondragón. Por ello, María del Carmen gozó de una posición acaudalada y acomodada, especialmente durante el Porfiriato. Su madre, Mercedes Balseca, fue muy importante para la formación intelectual de Mondragón. Además, le enseñó a tocar el piano y a escribir desde muy temprana edad. La familia tuvo que mudarse a la capital francesa por una labor encargada por el gobierno a su padre, quien diseñaba armas. Habitaron por 8 años. Estudió en un internado donde aprendería diversas artes, como la danza clásica, la pintura, la literatura y el teatro. Al llegar a la adolescencia, Carmen Mondragón decidió volver a la Ciudad de México, momento en el que conoció a Manuel Rodríguez Lozano, quien se desempeñaba como cadete y con quien se casaría en 1913. La pareja decidió volver a París para mejorar sus condiciones de vida. En este lugar tienen el privilegio de compartir con artistas como Diego Rivera, George Braque, Henri Matisse y Pablo Picasso.
pero como el estallido de la Primera Guerra Mundial, la pareja y toda su familia se refugió en San Sebastián, España, momento en el cual la pareja comienza a pintar. Aquí nació su único hijo, que por desgracia murió por asfixia a los pocos meses de nacido. Tratando de olvidar este trágico episodio de la pareja, regresó a México en 1921, pero a partir de ese momento la relación empezó a fallar. Mondragón conoció al doctor A.T.L. y descubrió la homosexualidad de su esposo. Por lo anterior se divorciaron en 1922. Mondragón empezó a sumergirse en el mundo del arte, donde creó impacto por sus ideas progresistas y su actitud insurrecta. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, pintora mexicana, nació el día 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México, y falleció en el mismo lugar el día 13 de julio de 1954 a la edad de 47 años. La devastadora causa de su muerte fue una enfermedad llamada bronconeumonía. Sus padres se llamaban Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, y la religión que profesaba era el ateísmo. El nombre de su cónyuge era el pintor mexicano Diego Rivera. En 1939 se expusieron sus obras en Francia gracias a una invitación que le hizo a André Breton, quien trató de convencerle que sus pinturas eran surrealistas, a lo cual ella se negó diciendo que no tenía nada de sueños e imaginación, pues lo que ella pintaba y manifestaba dentro de sus obras era su mera vida. Sus obras se hicieron aún más conocidas después de su muerte en el año de 1954. Y bueno, esta pintora fue considerada como una gran imagen del feminismo de su época, debido a que en esos tiempos la imagen que se tenía de la mujer era más inferior a la del hombre, y fue de las primeras pintoras que mediante sus obras pudo manifestar la naturaleza de la mujer desde su propia óptica, exagerando en sus rasgos físicos como lo era el crecimiento de sus cejas y de su bigote, y todo esto era independiente al gran amor que le tenía a su esposo Diego Rivera. Las pinturas de Frida Kahlo, además de sus frases, recetas, cartas y fotografías, nos hablan al oído para contarnos historias de la propia Frida, de aquello que ocurría en su tormentosa vida llena de desilusiones, infidelidades e inyecciones, y por supuesto nos hablan de un México en camino de encontrarse consigo mismo, herido y vacío por la revolución, en constante lucha contra la influencia estadounidense y corrompido desde dentro. De la mujer de las flores en la cabeza, los corazones expuestos, la ceja prominente y la columna dañada, hemos hablado ampliamente, multifacética, con los sentimientos a flor de piel. La artista mexicana por excelencia ha fungido como estandarte no solo del arte mexicano, sino también de los movimientos feministas mundiales. Algunas de sus obras son El autobús, Diego y Frida, Autorretrato con traje de terciopelo, Autorretrato con collar de espinas, Sin esperanza, Dos desnudos en un bosque, Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos, Autorretrato como Tegua, La columna rota, Moisés, El venado herido, Viva la vida sandías, Cuatro habitantes de la Ciudad de México, Las dos Fridas, Autorretrato con pelo corto, Unos cuantos piquetitos, Mi nacimiento, El suicidio de Dorothy Hale, Autorretrato dedicado a León Trotsky.